cachó, Edu, me cachaste bailando. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Ya en este día, lunes 6 de diciembre, qué calorcito hoy, ¿eh? Calorcito, calorcito, dice que la máxima va a llegar a casi 33 grados hoy, ¿eh? Así que bueno, pero ya estamos con estas temperaturas. Lo único que broma un poco es el tema del tiempo, porque tenemos 2 días de calor, después lluvia y bueno. Yo lo único que pido es que esta semana no llueva, porque hay tantos eventos al aire libre que tenemos que disfrutar, la gente de la ciudad, así que bueno. Esperemos que no llueva. Ya tenemos los pronósticos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, gente, como siempre, Mariana deleitándonos con las frases, siempre a colación de las entrevistas que tenemos. Y en esta oportunidad, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Todo empieza por nosotros. Es una frase de Mahatma Gandhi. Y vamos a agradecer a Pelucarillo. Hoy anduvimos medio a las vueltas con Cari, porque no sabíamos qué hacernos en el pelo con el calor. Así que bueno, trencita, un poquito de planchita. Bueno, así tranqui, gracias, Cari. Y un maquillaje así tranqui, porque yo transpiro, así que digo, algo tranqui. Algo tranqui, Cari. Así que bueno, Cari, gracias, porque la verdad que hoy le vi una cara de cansada, pobre, está tan cansada que digo, no la quería tampoco hacer trabajar tanto yo. Y agradecerle a Chili Tracy, querida Chili, este espolverino es de Chili, miren lo que hermoso, búsquenla en Instagram, y allí le pueden escribir si quieren alguna prenda, busquen porque tiene unas prendas preciosas, unos vestidos de fiesta, está trayendo para estas próximas navidades. Óptica Bertozzi, mirá lo que son estos anteojos. Son espejados, sí, se llaman. Sí. Espejados, mirá. Y bueno, y de última moda todo lo que es los marquitos de metal, tanto plateados como dorados. Así que Óptica Bertozzi, mirá lo que son. Son bellos. ¿Te gustan, Edu? Te los regalo, Edu. Sí. Bueno, y ya estamos con todos los agradecimientos. Nos vamos a la mesa a compartir con mis queridas compañeras Mariana y Eliana. Ay, chiquitina. Ay, acá estamos. Volví. ¿Me extrañaron? Viste que yo también, a mí me tocó el anterior y hubo un feriado de por medio, sí. Es eterno. ¿Viste? Porque también le pasó lo mismo, fue feriado y no pudo venir, entonces como que fueron 3 semanas. Parece un montón de tiempo que no venía. Y sí, lo que pasa es que, si vas contando, hacía 2 semanas. Lunes, claro, 2 lunes. Sí, la verdad lunes. Que me faltaba, ya es una hermosa rutina que tenemos de los lunes. Los lunes, sí, es verdad. Es verdad. Y bueno, lo que pasa es que nosotros agarramos muchos feriados. Claro. Como es lunes. ¿Y el año que viene? Y el año que viene 18. 18 feriados largos el año que viene. Wow. 18 Super vacaciones. Sí. Así que bueno, sin más de uno, yo creo que estas vacaciones no sé si se van a ir tantos días, sino que la van a ir repartiendo en durante el resto del año. Sí. Tenés 2 días, 3 días y bueno, nos vamos una escapadita, y está muy bien. Igual con esto de los previajes. Sí. Son maravillosos. Aprovecharon todo, aprovechamos, vamos a agregar. Sí, aprovechamos todo. Qué lindo eso. Estuve hablando con uno de los socios de una de las empresas de viaje de acá de Marco Juárez. Y me contaba, es maravilloso porque te devuelven el 50%. Y lo podés usar durante el resto del año hasta el 31 de diciembre del 2022. Sí, pero es muy bueno eso. Es muy bueno. Y vos sabés que yo leí hace un tiempito que más o menos no quiero errarle a la fecha, pero yo creo que lo escuché en noviembre, mitad de noviembre, que ya los primeros días de noviembre, en las grutas, por ejemplo, que es un destino muy buscado, ya tenían todo ocupado. Claro. Y que la mayoría de la gente había reservado con el previaje. Yo ya hace como 2 semanas que vengo viendo los diferentes puntos turísticos con un porcentaje altísimo ya de reservas. Es capaz que la mayoría sea todo por previaje. Y lo que pasa es que si vos tenés la posibilidad de planificarlo, incluso como parece que lo estamos promocionando, pero ahora ya es tarde, porque ya no se puede dijimos, comprar. Pero no, lo que tienes es que vos podés combinarlo con otras promociones incluso. Claro. Y si los lugares donde vos reservaste financian en cuotas, tenés la posibilidad, no es que es excluyente, entonces tenés la posibilidad de pagar en cuotas y el previaje. Entonces, bueno, el que puede acomodarlo y planificarlo, la verdad que está bueno para aprovechar. Sí, la verdad que sí, así que creo que igual ya me parece que ya terminó. Si no cerró está por cerrar, así que averigüen, aprovechen, gente. Claro, yo creo que ya debe haber terminado en noviembre, me parece.
me parece que ya cerró. Así que bueno, Sí. los que aprovecharon lo van a disfrutar y los que no, esperan hasta el año que viene. Sí. Bueno, Sí. y es el segundo año y yo hablé con varias personas que... Porque viste que todas No las sabía cosas que que esto son... lo había alargado el gobierno, Mariana. Yo sé que yo no recuerdo Claro, haberlo el- leído. Me dice, no lo leíste. El Y año a lo mejor lo leí, pasado pero no lo salió. recuerdo. El año Claro. pasado salió cuando, bueno, se pudo volver Sí. en el medio de la pandemia y, bueno, dio buen resultado. Ujú. Y la gente, yo lo hablé con varias personas que se dedican al turismo y me dijeron eso, que la gente, como le resultó, volvió a Claro. confiar, digamos. Claro, sí, sí. Entonces, bueno, No, está maravilloso. mucha ocupación se dio Está bueno. anticipada y eso la verdad que le permite también a la gente que está en el turismo respirar un poquito porque Y es sí, difícil si no. porque recién ahora están... Estuvieron sí. más de un año parados. Y sí. Más de un año parados. Sí, así porque que- fue el verano, después otra vez y Sí, el año complicado. pasado fue en Sí. En los noviembre, meses- diciembre. sí, diciembre, En enero. Bueno, ahora, fue. ahora se está complicando marzo a de nuevo diciembre. el tema de los vuelos. Ya los están Y llevando para marzo, para Sí. junio, Sí. para Bueno, sí. y una cosa nueva que ayer el otro día lo hablaba, que es el tema de no solo el COVID, para los que tienen niños que van a viajar al exterior, ojo con el sarampión. Sí, también. Entonces, Ahora está el sarampión. bueno, por eso, Sí. es como otra cosita más. Otra cosa más, sí. Que hay que cuidarse Que hay y que los estar ahí, chicos, en claro, alerta. porque hay una dosis extra de vacuna que hay que darle a los niños que tienen determinadas edades del sarampión porque hay un brote fuerte de sarampión. Eso lo escuchaba de una doctora Florencia Kahn que que se dedica, Claro. digamos, a todo el tema de inmunología y bueno, dijo que por favor Claro. que presten atención a eso y que si todavía no tienen las 2 dosis, bueno, que le den una de refuerzo. Claro, También. está bien. Hacemos Bueno. un poco de servicio a la comunidad. Después de esta linda introducción que hemos tenido, Sí. bueno, esta frase está mortal, me ¿Viste qué encantó. buena que está? Está muy buena. Y sí, Es tenemos Mahatma. que. Es Mahatma. Es, ¿Qué sí. vamos a hacer? Mahatma. Y es así, tenemos Sí. que empezar por nosotros, es así. Viste, es muy buena la frase. Y creo que, bueno, el invitado que vamos a tener hoy, que es un montón de cosas. Me costó un montón hacer la síntesis de su biografía porque tiene un montón de profesiones y de especializaciones y de estudios. Y bueno, y viene del lado del coaching, así que creo que esta frase puede reflejar Está- un poco. Y acá mi compañera Eli, que es especialista, puede profundizar un poco sobre Y a mí, esto. para mí es un placer tener siempre, por mí que vengan, todos, pero bueno, tener un coach No, pero entrevistado es un Alejandro, placer. sí. Igual quiero hacer una acotación con esto de Mahatma Gandhi. El otro día descubro en otra especialización que estoy haciendo, diplomado, ahí con Nilda, Sí. pasan un video del Wu Wei. Bueno, tiene muchos nombres que tiene que ver con las fuerzas de la no acción. Búsquenlo si les interesa, está genial. Y bueno, y la persona que hablaba del tema, que no recuerdo, tengo problema que no voy recordando Con los mucho los nombres. Bueno, pero el problema que yo también. pero Mahatma Gandhi, cuando lo meten preso, el maestro de este Wu Wei que aprendió Mahatma Gandhi hizo meter antes preso porque sabía que iba a ir preso, lo esperó y le enseñó durante los años de la cárcel Mira. el Wu Wei. Y en el discurso que él dio cuando salió de la cárcel, utilizó las 4 fuerzas del Wu Wei. Yo hago así porque me imagino, ¿viste? Claro, las Claro. fuerzas. Bueno, tiene sus explicaciones, todos búsquenlo, y es un maestro. Lo que logró que tantos millones de personas se levantaran, alzaran la voz y desde la paz Claro. y no la guerra, fue un gran maestro el Wu Wei, ¿no? Lo supo aplicar y así le fue, ¿no? Entonces digo, Claro. wow, aprendí algo nuevo no hace mucho Mira. con esto de ser el cambio que quieras Claro, que quieras ver en el mundo. Exacto. Bueno, hablando del tema del previaje, una televidente que nos está viendo, te mando un beso, María Teresa, y perdona que te pregunté el nombre porque me había olvidado. Justamente estábamos hablando Estamos de eso. igual. Me olvido mucho de los nombres. Estamos llegando a fin de año. Me dice que ella escuchó que el tema del previaje vino para quedarse y están viendo que lo van a hacer ley. No, Ah, Eso mira. es lo que me dice María Teresa. Bueno, y nos vamos a un corte porque Dale. me está avisando Alejandro que ya está listo. Nos Dale. vamos a un cortecito y ya regresamos. ¿Lo veo?
Portofino, cremas heladas. Nos agrandamos y con novedades, tortas, postres y ahora también cafetería. Portofino, el mejor helado artesanal con sabor italiano y ahora cafetería para disfrutar de un grato momento. Portofino, también en Mendoza 1149. Portofino. Reales, asesoramiento de imagen, outfit, contacto 3472 43 82 43. Chili, lista para usar. La Fueguina, panadería, sanguchería y confitería. Trabajamos con materia prima de calidad, atendida por sus propios dueños. Elaboración permanente. Intendente Loinas 1680. Teléfono 3472 4431 11. Probá calidad. Probá productos La Fueguina. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a estar ya presentando a nuestro invitado. Él es Alejandro Marchesán, doctor en Recursos Humanos, licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, es Master Coach profesional, fundador y director de AM Consultoría Organizacional, autor de varias obras, ha entrenado alrededor de 10.000 personas en liderazgo, facilitador y coaching ontológico. Hola, buenas tardes, Alejandro, ¿cómo le va? Hola Karina, qué gusto saludarte. No sé si se escucha bien, se ve bien. Perfecto, perfecto. La verdad que es un gusto volver a encontrarnos en esta oportunidad a través de la pantalla, pero bueno, la verdad que ya pasó por Marco Juárez y nos ha dejado una gran enseñanza y ha sido un placer poder entrevistarlo también y también en este momento agradecerle que haya aceptado la invitación. Un placer, un placer. Este tipo de conversaciones no se pueden no aceptar porque es un gusto, creo, recíproco de poder conversar con ustedes, con las personas que están viendo el programa y en lo personal también es una gran alegría poder compartir y escuchar también lo que ustedes tienen. Bueno, Alejandro, me alegro mucho. Bueno, comenzamos con las preguntas y la primera es, antes de estudiar coaching, Alejandro, ¿qué actividad realizabas antes? Yo conocí el coaching ontológico siendo gerente de una empresa de aquellas conocidas en su momento, pero probablemente ya olvidadas, AFJP, ¿se acuerdan las empresas de jubilación privada? Yo era en ese momento gerente comercial de una AFJP y nos invitaron a hacer un taller, el típico curso que llevan a los gerentes el fin de semana, y ahí conocí el coaching, pero venía del mundo de las organizaciones, básicamente. Anteriormente había trabajado en una empresa internacional también, así que me agarró el coaching en pleno desarrollo de carrera
organizacional con 33, 34, 35 años, hace de esto unos 23, 24 años. Qué maravilla. ¿Y qué te motivó a estudiar el coaching? ¿Fue por curiosidad o porque sabías que era una disciplina súper interesante y compleja a la vez, no? Claro, claro. La motivación estuvo inicialmente, como suele pasar con la mayoría de las personas que nos acercamos y que se acercan al mundo inicialmente propuesto desde la educación del coaching ontológico, que después tiene una derivación hacia el mundo de las organizaciones, hacia el ámbito profesional, pero inicialmente el coaching es una invitación, coaching entrenamiento, que quiere decir en inglés, coach entrenador, ontológico del ser humano. Entonces, primero la motivación suele ser personal, ¿no? Como decía Humberto Maturana, el biólogo chileno que falleció este año, Humberto Maturana, él decía que generalmente nos acercamos a este tipo de procesos de aprendizaje desde la emoción, muchas veces decía él, del dolor, ¿no? Es como él lo llamaba la emoción del dolor, al plantear que nos acercamos porque hay algo que nos está doliendo, ¿no? Hay algo que estamos necesitando, hay algo que está pasando, porque si no fuese así, seguiríamos la vida como está. Entonces, te diría que la primera motivación fue una atención sobre mí mismo, empezar a poder hacer un alto en esta conocida carrera de la rata, porque yo ya con 33, 34, 35 años me daba cuenta que estaba subido a esa carrera de la rata, ¿no? Como el hámster que está dando vueltas y lo único que hace es dar vueltas para llegar a ninguna parte. Así que fue una motivación inicialmente de trabajo conmigo mismo, que es como suele pasar con la mayoría de la gente. Claro que sí. Bueno, acá te dejo con una colega, con Eliana, colega tuya, ¿eh? Bueno, igual. Hola, Ale, un placer. Mi nombre es Eliana y bueno, yo soy muy curiosa. Entonces, ahí lo que me gustaría saber es ¿qué es lo que más te gusta de esta profesión? Que bueno, compartimos la misma pasión, el coaching. Así que, ¿qué es lo que más te gusta del coaching? El coaching en el final, bueno, primero un gusto saludarte, ¿cómo estás? Qué gusto que estemos hablando también, no solo entre colegas, sino como bien lo dices, compartiendo la misma pasión, ¿no? Entiendo que el coaching viene a ser un emergente como práctica inicialmente, después como disciplina, que al día de hoy es una profesión, al menos en el campo, en el mundo del coaching ontológico en la República Argentina, que ha sido declarada como profesión hace ya 6 años. Eso es un medio. En el fondo lo que más interesa es para qué usamos los medios y las herramientas, ¿no? Si el medio se constituye en fin en sí mismo, ya perdimos el norte, perdimos el horizonte. A mí, en lo personal, yo celebro el coaching, abrazo el coaching, como otras prácticas también, como la facilitación de procesos conversacionales, desarrollos de proyectos en las organizaciones, pero no dejan de ser medios para un fin que es el que a mí ahí sí me apasiona, que es el fenómeno humano, ¿no? A mí lo que me apasiona y lo que me apasionó cuando descubrí el coaching era que el coaching era un camino directo al fenómeno humano, a diferencia de lo que yo había aprendido en la escuela clásica, en la universidad o en las diferentes instancias de formación, de educación clásica, que el fin era de alguna manera la rentabilidad, el fin era el producto, el fin era lo que hacíamos y obteníamos como resultado, y por primera vez yo conocía, escuchaba, descubría, y como se dice en arte, una vez que descubrís una obra de arte nunca más podés dejar de verla. Cuando yo descubrí el arte que había como propuesta del coaching, que era el fenómeno humano en su desarrollo, me enamoré, como se dice, me tropecé con la situación esta y me enamoré de lo que es el fin en sí mismo, que en síntesis es el desarrollo humano. Wow. Te estaba escuchando. Hola Ale, soy Mariana. Te estaba escuchando. Hola, Mariana. Muy atentamente y bueno, yo te iba a hacer una pregunta, pero quiero preguntarte otra cosa antes de todo esto que vos contás. Y el coaching pasa un poco como mi profesión, yo soy mediadora, que se escucha mucho la palabra, pero a veces pasa que hay muchas personas que todavía no saben bien qué es.
Y a mí me gusta preguntarle a los profesionales de las distintas disciplinas nuevas, y le pongo muchas comillas porque no son nuevas, pero como te digo, todavía muchos, por ahí se sabe mucho el nombre, pero no a qué apunta. Entonces te quería pedir si nos podés contar, digamos, cómo poder explicarle a una persona que no sabe qué es el coaching y te pregunta qué es. ¿Cómo se lo contarías? ¿Qué hace el coach? ¿O cómo es el proceso? Primero es importante distinguir que estamos hablando de una palabra que no es una palabra de nuestra lengua base, ¿no? Que es el castellano. Es una palabra sajona, o sea, es una palabra en inglés, que coach quiere decir entrenador, como decía, coaching, entrenamiento. Entonces, claro, cuando yo hablo de entrenamiento o de entrenador, la pregunta inmediata que viene atrás es ¿de qué? Claro. Yo puedo tener un entrenador de fútbol, puedo tener un entrenador de tenis, puedo tener un entrenador de música. Entonces, el coaching es como el nombre, ¿no? Como el genérico, es el entrenador. El coaching ontológico es el apellido. El común denominador es coaching, que es un entrenamiento, una práctica que una persona desarrolla a partir del pedido de otra persona u otras personas para acompañarlos, digamos, inicialmente a mejorar su desempeño. Pero después viene el apellido, que es el coaching ontológico. El coaching ontológico ya no es el foco, el mejorar el desempeño, lo cual no lo excluye, lo incluye. Pero el coaching ontológico tiene como una aspiración, como una perspectiva, como una visión más grande e integradora, que es el desarrollo humano a través de una metodología basada en un proceso de aprendizaje. Esto de lo ontológico, ontos, que quiere decir ser, entonces es el aprendizaje del ser humano, y para hacerlo sencillo y accesible, en sus distintas expresiones, lo que es el ser humano como persona que piensa, lo que es el ser humano como persona que expresa una corporalidad y es el vehículo en el cual de alguna manera pensamiento se desplaza, ese ser humano que piensa y se expresa corporalmente pero también lo hace emocionalmente, un ser humano que no es un ser humano aislado sino social, por lo tanto comparte un sistema, un ser humano que vive en un mundo que él también lo crea en su manera de observar, como diría aquel viejo tango, ¿no? El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Hoy tendríamos que cambiar la letra y que diga en el 510 y en el 2021 también, podríamos decir. Y esto tiene que ver con una ontología, con una manera de esa persona, ese ser humano, concebir el mundo en el cual vive, una porquería en este caso, o también se lo puede concebir como un mundo lleno de desafíos, de oportunidades, de posibilidades y por supuesto de situaciones. Entonces, el abordaje de un coach ontológico, ante tu pregunta, es a través de la invitación a un proceso de consideración, de aprendizaje, basado en la pregunta, donde la respuesta no la tiene el coach, como pueden ser otras prácticas, sino en este caso la contraparte, que sería el coach. Así que en forma sintética, una persona que pide la asistencia de un coach ontológico es una persona que va a recibir el acompañamiento y la asistencia de un ser humano profesional que es capaz de acompañar este proceso de aprendizaje. Buenísimo, me encantó la síntesis, gracias. Ahora te voy a hacer otra pregunta porque estuve revisando y leyendo tu biografía y hay un tema que estudiaste y que me llamó mucho la atención, que es el estudio del pensamiento complejo. ¿A qué te referís? ¿En qué se centra, en qué se basa el estudio del pensamiento complejo? El pensamiento complejo, junto con todo el desarrollo de lo que se llamó en su momento década del 60 del siglo XX, con el pensamiento sistémico, vino a querer hacerse cargo, referentes como, o padres del pensamiento complejo como Edgar Morin, o del pensamiento sistémico como von Benternam-Fay, como Foster, como Capra, como Bateson, distintos pensadores que en la década del 60, aproximadamente hace unos 60 años atrás, empezaron a reflexionar en que el mundo ya no era lo que había sido, aunque todavía persistía. El mundo que ya no era lo que había sido, pero aún persistía, era un mundo simple, lineal, causalístico. Un mundo mecanizado a través de la causa y efecto y que
la observancia de leyes naturales y universales no solo te podían permitir entender la naturaleza e inclusive al ser humano, sino también controlarlo. Y empezamos a darnos cuenta, ya por la década del 60, darnos cuenta aquellos primeros pensadores, que el mundo había cambiado hacia un mundo más complejo. ¿Qué era la primera pregunta? ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a complejo? Lo primero que uno piensa y lo primero que vos podés pensar cuando yo te digo a vos, ¿sabés qué pasa? Es que Jorge es muy complejo. Entonces vos lo primero que podés pensar es que te estoy diciendo que es una persona complicada, intrincada, rebuscada, difícil. Ni hablar cuando yo hablo con Jorge y me habla de Mariana, ¿no? Mariana, no puedo conversar con Mariana porque es muy compleja. Entonces se empezó a hacerse cargo el mundo del pensamiento de que lo complejo no tenía que ver con eso, sino que lo complejo tenía que ver más bien con las múltiples variables y relaciones que interactuaban en un sistema. La vida es un sistema y un conjunto de subsistemas. Por lo tanto, el pensamiento complejo, la complejidad, emerge como un desafío al hombre moderno, posmoderno, a la mujer moderna, posmoderna, a pensar nuevas preguntas para las nuevas situaciones que había, y más todavía, nuevas respuestas para las nuevas preguntas, dado que las viejas respuestas ya no se podían hacer cargo de las nuevas preguntas. En síntesis, entonces, el pensamiento complejo es el emergente de un modelo de revisionismo de cómo los seres humanos construimos conocimiento, buscamos reflexión y respuestas para los desafíos del mundo actual, de la sociedad, de las relaciones, de las personas. No son los mismos los desafíos de la juventud de hoy que lo era hace 60 años atrás. La juventud hace 60 años atrás lo que quería era solamente quizás libertad y expresión, y hoy la juventud no le alcanza eso, quiere balancear calidad de vida con trabajo, cuando antes quizás la juventud con libertad estaba dispuesto a dar la vida por el trabajo, y hoy trabajan para poder vivir. Entonces hay una complejidad que necesita ser revisada. El último libro, Ontología de la Complejidad, precisamente se hace cargo de esto. Ay, no te adelantes, no te adelantes. Que después por eso lo dejé ahí, ¿viste? Dejé el título. Bueno, y ahí con esto, para ir adentrando al mundo de los libros, ¿cómo fue que se inició esta idea, Ale, que surgió en vos de decir, che, tengo ganas? O ¿cómo fue esto de escribo un libro? ¿Qué pasa si escribo un libro? ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo nació esto de escribir un libro y ya tenés varios? Sí, la pregunta es, ¿este último libro o el primer libro? El primero. Yo soy el primero y el último. Todo el recorrido. Vamos al primero y al último. El primero creo que fue en el año 95, creo que fue el primer libro que escribí. Un libro chiquito de 70 páginas que fue toda una aventura, porque cuando yo le conté a uno de mis maestros hace muchos años atrás que quería empezar a escribir, siempre me definía a mí mismo como un escritor apasionado, ¿no? En el mejor estilo de Borges. Borges decía que hay una diferencia entre el escritor que hace literatura profesional y el escritor que escribe por una sensibilidad por las cosas. Él lo decía en inglés, ¿no? Una atención, estar alerta y sensiblemente por lo que está pasando. Entonces él decía que hay una diferencia entre la literatura profesional y la literatura de sensibilidad. Yo no soy para nada un escritor profesional, ni lo quiero ser, no quiero trabajar para escribir y vivir del trabajo de la escritura. Lo hago por esa pasión de primero escuchar, buscar, percibir y después volcar. Entonces cuando compartí esto con uno de mis maestros hace 30 años atrás, me dijo algo que era como para cerrar la lapicera, porque en esa época yo escribía con lapicera primero, no como ahora, y entonces guardar la lapicera y nunca más dedicarme a esto. Él me dijo, mira, para que escribas de un tema que te interese, tenés que leer por lo menos 50 libros del tema que querés escribir. Chao. Fue muy desalentador ese comentario, porque te imaginas, yo tenía que trabajar, familia, leer 50 libros antes de escribir, así que, pero entendí el principio, ¿no? Entendí la idea esta de, si vas a escribir de algo, investigá, trabajá, y no solamente escribas lo primero que se te viene a la cabeza. Ese fue mi primer libro. El último libro, y esto tiene un poco de humor también, porque tiene todo un trasfondo de pensamiento, pero también tiene humor,
Estaba comiendo con mi hija hace de estos 7 años atrás, u 8, no me acuerdo. Mi hija ya se había casado y en un momento estábamos almorzando después de salir de una empresa, de nuestra consultora, que ella es licenciada en Recursos Humanos, y me estaba acompañando en un proyecto de una empresa. Y en un momento comiendo le pregunto algo así como, y pensaron con Alex, con que me dijo, me frenó y me dijo, pará. Yo acabo de salir de trabajar en una multinacional, vine a trabajar con vos a la consultora. Si me estás preguntando si vamos a ser padres, no, sacátelo de la cabeza. Le digo, en realidad no le estoy preguntando si van a ser padres, te estoy preguntando si voy a ser abuelo. Entonces me dijo, papá, olvídate. Es más, no me dijo papá, dijo, Alejandro, olvídate. Eso es una cosa muy complicada. Le digo, ¿cómo complicada? Yo hasta lo que entiendo no es muy complicado. O sea, A más B, hacer una ecuación y sale C' o B' o A' más parecido a que a B o C, y se rió y me dice, no, vos no entendés nada, lo que te estoy diciendo que a nuestra edad nos estamos organizando, es muy complejo, papá. Cuando me dijo muy complejo, yo dije, wow, ¿qué no estoy entendiendo? ¿Qué es esto de que es muy complejo? Bueno, pasó el tiempo y un día estábamos acá en mi casa, estábamos hablando con Marisa, mi esposa, y no sé qué tema salió y me miró y me dijo, Alejandro, ese tema dejá que nosotros lo manejamos porque es muy complejo. Segunda vez que me decían, es muy complejo, y yo me quedaba como fuera de la conversación. Y después de eso un día, con mi nieta, que dicho sea de paso, el día que mi hija Solana me dijo que no hablemos del tema, estaba embarazada hacía un mes y no lo sabía. Y cuando me llamó después, digo, ¿te acordás aquella conversación que tuvimos que ya estaba embarazada hace un mes y no lo sabía? Un día estaba hablando con mi nieta en uno de esos desayunos que hacemos juntos los domingos, y no sé qué estaba hablando con ella, y en un momento me dice, abuelo, me mira, ¿no? 6 años tenía, o 5. Me mira diciendo, abuelo, no lo vas a entender. Lo único que faltaba que mi nieta me diga, es muy complejo. A partir de esas 3 respuestas, me puse a estudiar la complejidad y dije, me voy con el mejor, me voy con el padre de la complejidad, que es Edgar Morán. Así que me fui a estudiar la complejidad durante 3 años, me encerré a estudiar y después dije un día, bueno, es tiempo de empezar a compartir con otros esto de qué es el mundo complejo, el pensamiento complejo, y ahí surgió Ontología de la Complejidad. Mira. Qué bueno. Vos sabés que mientras contabas antes lo de la complejidad, estaba pensando en una película que ahora no me acuerdo el nombre, pero son 2 personas que tienen más o menos 40 años y van a trabajar a Google, y los chicos con los que comparten la pasantía, no me acuerdo, se me fue el nombre de la película, pero con los que comparten la pasantía son chicos de 20 años y ellos tienen 30 y pico, 40. Entonces los chicos de 20 le dicen a estos dos, que ya todos lo miraban raro por la edad que tenían y qué hacían ahí, que el mundo que ellos conocían ya no existía más. O sea, que el sueño americano que ellos habían conocido no existía más. Que hoy si con 22, 23 años no tenés el laburo de tu vida es un fracaso. Entonces yo cuando te escuchaba recién a vos hablar de lo complejo, y se me vino a la cabeza ese diálogo, porque digo, qué difícil que es a veces entender. Yo trabajo con personas en mediación y la palabra complejo está siempre, porque muchas veces todo el tiempo. Este problema es largo, es complicado, es complejo. Bueno, pero contámelo, porque si vos no me lo contás, yo no puedo, digamos, desentrañar lo que me estás diciendo. Y la complejidad nos atraviesa en todo lo que nosotros le queremos transmitir a otro, y a veces no sabemos cómo transmitírselo, usamos la palabra complejo. Porque y eso es un reduccionismo. Claro, porque es más fácil decir, no, esto es complejo, listo, no entremos en él. Es como no entrar en el tema, bajar la persiana al tema. Y te escuchaba recién y pensaba en esta película que me resultó muy... Ese es el tema, que cuando alguien dice eso es muy complejo, parecería ser que entiende del fenómeno que está hablando. Claro. Y por eso hace un reduccionismo, es decir, como yo entiendo que es complejo, no vamos a hablar del tema. Y yo precisamente lo que quería, ¿no? Con mi hija, con mi mujer y con mi nieta, que ya que lo tenían tan claro, que me den un acceso a entender de lo que se trataba. Pero ni siquiera ellas entendían de lo que se trataba, lo que sí sabían es que yo no entendía de lo que se trataba. Entonces, claro, al decir es muy complejo, cerramos el diálogo. Y hoy la complejidad lo que pide es, como nunca, elevarnos en nuestra calidad humana y profesional de dialogar, en un diálogo de saberes y de haceres, un diálogo de experiencias, y no que estamos todo el tiempo defendiendo posiciones y muchas veces explicando con un reduccionismo lo que ni siquiera entendemos. Entonces la complejidad vista como fenómeno que vos decías nos atraviesa, Morán dice que la complejidad es eso que
que nos rodea y todo lo impregna, ¿no? Es, como decía Einstein, una especie de macrocosmos del cual somos parte. La pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer en este mundo complejo que inclusive contiene un mundo que ya fue, aunque aún persiste? O sea, ese mundo lineal, causalístico, de partes, fragmentado, que quiere tener razón en cada una de esas situaciones, ya fue, pero aún persiste. Entonces ahora lo que nos queda es ver cómo, con una mirada más amplia e integradora, incluimos ese mundo de partes, ese mundo que todavía persiste, pero lo vamos superando como complejidad por las múltiples variables que tiene y cómo interactúan. Partamos que complejidad, la palabra en su etimología es la palabra complexus, y complexus quiere decir tejido, entramado. O sea, que algo complejo no es algo complicado, intrincado, difícil, rebuscado. Algo complejo es algo que muestra un entramado de tanta cantidad de hebras como tenga, y que esas hebras entramadas e interactuando conforman esto que damos a llamar complejidad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo nos vamos a relacionar con ella? ¿Y cómo vamos a gestionar para ir superando esa complejidad, dado los objetivos que tenemos en la vida, ¿no? Y ni hablar con esta situación mundial de pandemia que nos vino a... Ahí te perdí la voz. Ay, perdón. ¿Se escucha? ¿Ahí me escuchás? Ahí mejor, ahí mejor. Ahí está. No, decía, con esta situación mundial de pandemia que vino a irrumpir en nuestras vidas y nadie la esperaba, bueno, es un gran desafío. Exactamente, exactamente, exactamente. Y aún así, fíjate qué buen ejemplo que traes, porque la pandemia es un contexto complejo, es una complejidad sistémica, técnicamente así se llama, porque tiene múltiples variables, pero no es lo mismo la complejidad hoy de la pandemia en Argentina que lo que es en Europa. No es lo mismo en Europa que lo que es en Rusia. Fíjate que Rusia, que fabrica una vacuna que nosotros usamos 12 millones, tienen realmente una situación dramática de enfermos y de muertos que nosotros no tenemos hoy. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que lo hace diferente si el virus es lo mismo? Evidentemente hay variables en este tejido que necesitan ser consideradas. Ejemplo, nosotros somos una población que no tenemos antecedentes antivacuna. Somos una población que tiene antecedentes de confianza en las vacunas. Por otro lado, lejos de estar en contra de una vacuna, ni siquiera estamos hablando de una vacuna fabricada por nosotros, sino por otros, en aquel país están en contra de la vacuna que su mismo gobierno fabricó. Esto se llama complejidad, ¿ves? Entonces la pregunta es cómo tratamos con esto, ¿no? Qué bárbaro. Sí, hay un montón sí, hay reflexionar. mucho. Hay mucho para Alejandro, bueno, una vez que presentaste este libro, Antología de la Complejidad, que ya hace varios meses que venís recorriendo diferentes... Bueno, ¿cuáles son las que te quedan? Porque tengo entendido que ya tenés diagramado para el año próximo hacerlo en otros países. Sí, sí, nos queda el 13 de diciembre Santiago del Estero y el 14 de diciembre Tucumán. Ahí ya terminamos la gira nacional que habíamos planteado para el 2021 de estas 15 ciudades, 8 provincias, y ya estamos con el equipo en toda la planificación, organización de unos 7 países para 2022, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, España, Estados Unidos. Así que esa es la próxima parte del camino de la presentación, y vamos a seguir en 2022 en algunas ciudades más y provincias de Argentina. Dado que esto es más que un libro, nosotros decimos que esta es una propuesta reflexiva, es un discurso teórico práctico, porque es una propuesta de consideración de la complejidad, pero también es una propuesta metodológica de cómo gestionar en ella para ir superando los distintos contextos que tienden a limitarnos, a frenarnos y a quedarnos en una suerte de frustración constante, dado la complejidad que nos envuelve y que muchas veces nos paraliza. Nos quedamos en una frustración de no alcanzar nuestras propias cumbres. Así que ese es el proyecto. Alejandro, ¿qué impresión te llevaste cuando estuviste aquí en Marco Juárez presentando el libro? Me sorprendió, tengo que ser sincero, Cari, me sorprendió en virtud de que ya veníamos teniendo algunas sorpresas. Sin embargo, en Marco Juárez fue la primera vez, después esto se repitió en Charata, Chaco, pero Marco Juárez fue la primera vez dentro de todas las presentaciones donde pareciera ser que
la ciudad, permítanme con mucho cariño decir el pueblo, dijo, no nos podemos perder esta situación, tenemos que ir a compartir esto, porque esto es parte de lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, y había personas de distintos ámbitos del quehacer social. Entonces me sorprendió primero eso, luego me sorprendió el nivel de atención. Nos damos cuenta, ¿no? Cuando estamos frente a la gente, si la gente está ahí presente, escuchando, si está mirando el teléfono, contestando el teléfono, mirando la hora, un nivel de atención muy, muy particular, de acompañar ciertos desafíos que propone precisamente Ontología de la Complejidad. Y después al final, ¿no? Nos quedamos como 1 hora y pico firmando libros, contestando preguntas ahí informalmente, y bueno, y después una comida que sirvió como para poder sellar todo esto. Así que volví muy, muy entusiasmado y con ganas de estar de nuevo con ustedes por allá. Claro, qué bueno. Claro que sí, tenés que volver, claro que sí. Sí, es verdad lo que decís. Yo también veía a la gente, estábamos todos muy escuchando, porque la verdad que es un placer escucharte. A la gente que se quedó ahí escuchando y que más de uno se llevó tu libro, que todo el mundo se quiso sacar una foto y todo el autografiaste cada libro. Bueno, yo estuve unos minutos luego y la verdad que fue muy bonito, fue un evento muy interesante, muy lindo. Sí, pasó cosas llamativas, hubo 3 o 4 personas que se llevaron, tengo fotos de ese momento, que se llevaron 3, 4 libros, porque decía, este se lo voy a regalar a tal, este a tal, y eso fue también un indicador de interés importante. Lo mismo nos pasó en Charata, el día 25 de noviembre. Charata es la 3ª o 4ª ciudad de Chaco, pasando Sáenz Peña a 100 kilómetros, y yo no podía, cuando llegué no podía creer lo que estaba viendo. La organización, personas que vinieron de la Intendencia, presidente igual que allá, que fue un gusto, del Consejo Deliberante, legisladores, empresarios, gente de la educación. Realmente fue un momento muy, muy atractivo, y pasa lo que está pasando en las distintas presentaciones. Yo lo voy a decir de esta manera. A mí me encanta que cuando hablemos sobre, por ejemplo, el perdón, lo importante que es el perdón en la vida, con uno mismo y con otros, después de que hablemos y compartamos juntos acerca del perdón, nos levantemos con ganas de perdonarnos y perdonar a. Porque si nosotros después de hablar del perdón nos levantamos con las mismas emociones, resentimientos, pero hablamos del perdón 1 hora, ¿para qué hablamos del perdón? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Cuando la gente se levanta de la presentación y quiere ir a buscar ese libro para poder subirse a la metáfora de cortar amarras y salir a navegar los mares de la complejidad, esto es lo que está pasando en las presentaciones. Es algo inédito. Entre el 70 y el 80% de las personas que concurren a la presentación se llevan el libro, quieren llevárselo dedicado, y después recibo mensajitos diciendo, estoy en esta parte de la navegación, estoy en el episodio tal. Realmente se está dando un romance, diríamos, muy, muy interesante en toda esta gira. ¿Dónde podemos conseguir el libro, Ale? El libro está en Mercado Libre. Entiendo que también, si mal no recuerdo, quedó algo de stock en Marcos Juárez, te lo puedo averiguar y les mando el mensaje. Y si no, en Mercado Libre también llega el otro día. Así que buscás Ontología de la Complejidad, es lo único que hay. Y ya lo vas a ver ahí, la tapa, y lo pueden adquirir las personas que están escuchando inclusive, ¿no? Claro, y contanos cómo te seguimos en tus redes. Generalmente yo trabajo solo con una red, que es Instagram. He tomado distancia de otras redes por varios motivos, por tiempo y por lo que he juzgado son más útiles y convenientes en este tiempo. La única red es @Alejandro Marchesán en Instagram. Ahí van a poder, más que seguirme, que es la palabra clásica, pero a mí me gusta relacionarnos a través de ese espacio. Ahí van a poder ver contenido. Yo todos los domingos salgo a caminar y grabo siempre algún tema que se llama Caminata Juntos. Precisamente domingo que pasó, si alguno está pasando por alguna situación de incertidumbre, que todos pasamos,
Hay una reflexión interesante respecto a vivo en una incertidumbre absoluta o trabajo la incertidumbre como variable y me apoyo en mis certezas. Porque si todo fuera incierto y todo lo que nos queda por delante es incertidumbre, ¿para qué vivir? Digo, ¿no? En cambio, si yo estoy parado con mis pies, o los pieses, si querés poner los dos, en ciertas certezas de afectos, de relaciones, de cariños, de momentos, y después habrá incertidumbre, por supuesto, pero nunca la incertidumbre como un absoluto. Bueno, eso lo pueden ver en Instagram el último domingo en una caminata de unos 15 minutos. Gracias. Sí, síganlo porque están caminata de los domingos, yo lo sé escuchar. Así que síganlo en el Instagram. La verdad que, no sé, Eli, si querés hacer otra pregunta. Interesante, nos quedaríamos mucho más tiempo charlando contigo, pero bueno, igual. En la tele nos apremian. Seguramente el próximo año te volveremos a invitar para que tal vez antes o dentro de esa gira que tenés programada. La verdad que para mí ha sido un placer conocerte personalmente, entrevistarte y que en este momento estemos también charlando. Así que muchas gracias, Alejandro. Un abrazo, chicas, un placer conversar con ustedes y como dices, ojalá más pronto que tarde nos podamos encontrar y compartir un momento por allá. Claro que sí. Que tenga buenas tardes. Gracias. Igualmente, un abrazo grande. Chau, chau. Wow. No, es un placer escucharlo. Sí, a mí sí. me encanta. La verdad que, y lo que comentaba con respecto a, por eso le pregunté qué impresión se había llevado, porque quería que lo comentara así a la gente de Marco Juárez, porque yo más o menos sabía, pero es increíble la gente cuando realmente le interesa algo. Sí. Era un silencio, una tensión impresionante. Sí. Y bueno, el libro yo sabía que algunos habían quedado acá y el otro, si no, en Mercado Libre. Ya también tengo que... cuando lo pidas, Maki, bueno, dale, avísame. Coordinamos. Avísame y lo compramos. Sí. Así que bueno, nos vamos a una pausa y ya regresamos. Deco House. Encontrar lo que estás buscando en muebles para comedor, jardín, living, dormitorio y más. Representantes exclusivos de colchones Simmons y Belmont. Deco House. Viví tu interior. Teléfono 3472-427-238. Seguimos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Librería Didáctica El Caracol, librería escolar y comercial. Consulta por descuentos especiales en librería y juguetes didácticos. Venta de formularios para el automotor. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos con 3 cuotas sin interés. Con tarjeta Marco Juárez, 10% de descuento en 3 cuotas y 6 cuotas sin interés todos los días. Estamos de lunes a viernes de 8 a 12:30 y de 16 a 20. Y los sábados 9:30 a 12:30 y 16:30 a 19:30. Además, incorporamos el servicio de pago fácil. Librería Didáctica El Caracol, 25 de mayo, 466, Marco Juárez. Llegó a Marco Juárez Heladería Garelo. Más de 30 años de trayectoria elaborando cremas artesanales. Acércate a disfrutar nuestros productos de primera calidad. Precios increíbles. Te esperamos en San Martín 822. Abierto todos los días. También contamos con servicio de delivery. Comunicate al 3472-626067. Viví un verano diferente disfrutando un helado Garelo.
Salón de Belleza de Karina Loza te ofrece peluquería en general, maquillajes, peinados. También trabajamos con implantes capilares no quirúrgicos. Peluquería Carilo, técnica de CAP, línea de vanguardia. Pedí tu turno al 3472 1558 2002 y seguinos en nuestras redes sociales como @KarinaLoza52. Bueno, qué hermoso, ¿no? Bueno, ahí me manda un mensajito Alejandro que, bueno, nos manda besos y gracias. Y la verdad que agradecida a él de haber estado con nosotros en este día. Y bueno, y todas las enseñanzas, ¿no? Y este libro, como así lo dice, debe ser muy interesante leerlo. Sí, a mí me generó mucha intriga, mucha curiosidad. Sí, sí. Y te digo que es un libro importante. Tengo lectura para el verano. Complejo, como bien lo dice la palabra, complejo. Claro, lectura para el verano. Está muy buena, así que bueno. Sí, los que trabajamos, yo siempre digo, quienes trabajamos con personas, con el conflicto... Claro. Y bueno, el trabajo que hago yo, digamos, es importante porque la verdad es que generar distintas alternativas de trabajo, si bien nosotros en mediación tenemos una forma de trabajar, escuelas que nos rigen, herramientas que cada escuela tiene, pero la realidad es que este tipo de disciplinas, como el coaching, por ejemplo, u otras, la facilitación, nos dan más herramientas para trabajar por ahí en otro tipo de conflictos, no tanto en el conflicto judicializado, sino por ahí conflictos escolares, conflictos barriales, que tienen otra lógica de trabajo y multipartes, bueno, mucha gente involucrada. Entonces se pueden hacer por ahí dinámicas que no podés hacer en una sala de mediación de tribunal, digamos, de una mediación de tribunal, porque tiene otra estructura. Pero por eso me resultó muy interesante, y sobre todo esto del estudio del pensamiento complejo me pareció algo muy llamativo cuando lo leí en su biografía. Me parece que me voy a poner a investigar un poquito más. Y aparte él, ¿no? Para explicar, Eli, ¿no es cierto? Muy claro para explicar, es imposible no entenderle el mensaje que quiere dejar. De complejo no tiene nada. Está muy bueno. Sí. Y la verdad que está bueno, porque esto es como que cuando hablamos decimos así, no deja, esto es muy complejo y se termina volviendo un tabú, ¿no? Sí. Y que alguien venga y que rompa con ese tabú de no podemos hablar de esto, ¿no? Porque no sabemos o porque andás a ver qué pasa en eso tan complejo, ¿no? Sí. Y que haya un par de tips, un par de boyas, de faros para ir viendo por dónde está lo complejo. Está bueno, me gusta. Bueno, me pasa con mi hija, por ejemplo, que a veces te preguntan cosas los chicos y que vos decís, no, en su cabeza, si yo le explico esto, no lo va a entender. ¿Y por qué no? O sea, ¿quién dice que no lo va a entender? Digamos, obviamente que uno los explicando... Los chicos la tienen más clara que nosotros. Obviamente que explicándole en el marco de su posibilidad de comprensión, en un idioma entiende. Claro que lo va a entender. Pero si no cerramos el diálogo, y eso es eso que decía Alejandro, yo coincido totalmente. Cuando uno te pregunta, bueno, ¿y cómo viene este tema? Y vos lo definís así, como, bueno, esto es complejo, bajá la persiana. Bajá la persiana al diálogo y decís, bueno, listo, no, acá lo entiendo yo porque es mi ámbito y vos no vas a entender de qué estoy hablando. Yo creo que ha sido muy reemplazado con la palabra difícil. Antes era difícil, pero este es difícil, mirá, más vale no lo hagamos. Bueno, ahora se reemplazó, yo creo, esa palabra por la palabra por lo complejo. No, mira, déjalo porque es muy complejo. Se te va a armar un revuelo en la cabeza. Yo creo que ha sido un cambio ahí, ¿no? De palabras. A mí me resuena siempre porque cuando nosotros estamos en mediación y vos querés, digamos, nosotros hacemos siempre una reunión conjunta y después hablamos separadamente con cada una de las partes, normalmente, a veces no, pero normalmente. Y te dice, la gente te suele decir, con la otra persona no se puede hablar. Enseguida porque ellos tuvieron una mala experiencia, enseguida te lo trasladan como que vos tampoco lo vas a poder hacer. Y ahí está la clave de la comunicación, el poder romper, digamos, esas barreras del no se va a poder con determinadas preguntas o estrategias para poder generar la conversación. Sí, es verdad, es verdad.
Bueno, ya estamos a casi unos minutitos, pero bueno, quiero felicitarla porque usted se acaba de recibir de un idioma diferente al español. Sí. Así que muy lindo, Mari. Me gustó mucho lo que escribió. La verdad que me lloré todo. Y me imagino. Sí. No lo voy a volver a decir porque me voy a volver a llorar, se me va a correr toda la pintura. Pero me gustó mucho lo que escribió, pues se lo dedicó a sus abuelos y está muy bueno. Y bueno, y después, llegando ya a estos últimos días del año, que ustedes trabajan ¿hasta cuándo? Y en realidad, o sea, tribunales termina... Porque después, enero, febrero... enero es feria, sí, es feria. Yo calculo que el 30, el 31, no sé si... A veces suelen hacer como una... No sé cómo le llaman, pero que en vez de terminar a las 14, terminan a las 12, se van... No sé qué irá a pasar porque justo coincide que 24 y 31 es viernes. Sí. No sé qué irá a pasar, si será asueto, no lo sé. Nosotros en mediación normalmente solemos fijar audiencia hasta el 20, 21. Claro. ¿Por qué? Porque nos dejamos los últimos días para los casos quizás de familia, donde hay mucho más para resolver. Y mucha discusión con las fiestas, con las vacaciones. Y hay otros conflictos que por ahí, digamos, se pueden resolver más adelante y hay otros que no, que necesitan sí. Y es difícil, la verdad, que nosotros que tenemos que coordinar la reunión para que estén todas las partes, con sus abogados y todo, es una época donde hay muchos compromisos y bueno, y es difícil, digamos, que coincidir la agenda de todos. Por eso, normalmente trabajamos hasta el 20 y los últimos días acomodamos todo para el año siguiente, en realidad. Y terminando el año con mucho trabajo. La verdad que sí. La verdad que sí. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Porque aparte de su profesión hace otras cosas. Yo no tengo un problema que no sé decir que no. No sabe decir que no. Pero bueno, y se engancha, pero se engancha en cosas muy lindas. Sí, terminando ciclos en realidad. Mi estudio de italiano terminé los 5 años. ¿5 años? Sí. 5 años la carrera larga. Yo hice, en realidad, me recibí 2 veces de la Dante porque hice la primaria cuando era chiquita, hice toda la primaria de la Dante cuando vivía en Buenos Aires y ahora hice los 5 años de adulto. Mirá vos. Así que bueno, eso me encanta. Qué bueno. Y después, bueno, tuve y esto lo cuento porque me llena de orgullo, que me fui convocada para ser parte de los tribunales de evaluación de los mediadores. Ya eso fue una tarea que ya se cumplió, ya hicimos, de los que van a sacar su matrícula. Y bueno, por eso me ausenté el lunes pasado, el lunes y el martes estuve en Córdoba haciendo esa actividad, siendo miembro del tribunal evaluador. Qué interesante, ¿no? Cuánta responsabilidad. Sí, mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Sí. Pero bueno, muy contenta porque bueno, la verdad que sí es algo muy lindo para vos, ¿no? porque es una con voto de confianza y bueno, la verdad que no muy se lo contenta. deben dar a cualquiera. No. Yo creo que se lo dan porque realmente confían en el profesionalismo de Mariana. Gracias. Es así. Bueno, chicas, ya nos quedan muy poquitos días para terminar este año. Dos lunes. O sea, dos lunes. Dos lunes. Y bueno, y ya estamos en la recta final, ¿no? Sí. En la recta final de este 2021. Que bueno, cuando llegue el momento charlaremos un poco de lo que nos ha dejado a cada una de nosotras este ciclo, ¿no? Así que bueno. El último programa necesitamos unos minutos más. Ya vamos pidiendo un poquito más de tiempo. Problema que ya lo tenemos. Ya está gestionado. Ya lo tenemos gestionado. Usted, bueno, ese hermoso vestido que se había venido hoy. Este vestido es mío. Es bello, sí, bello. Me lo compré, es hermoso. Hermoso. Me estoy animando a usar vestido. Gracias. Esto se lo agradezco también a Sofi, porque gracias a ella me animé a usar vestido. ¿No te animabas Yo a usar? no usaba vestido. Y gracias a ella... ¿Y te quedan hermosos? Sí, gracias. No le voy a decir que no, pero sí, la verdad que sí. Y cómodo. Y gracias a ella empecé a usar vestido. Hermoso. Y a maquillarme, bueno, el maquillaje por supuesto que es de Carilosa como siempre, pero también algo que no hacía y bueno, este programa me trajo un montón de enseñanzas. Bueno. Que ya las voy a decir al final del ciclo. Pero me parece muy bien. Pero esa de vestimenta y maquillaje son algunas. Algunas, bueno. ¿Y usted, señora? Nada. ¿Usted cerramos? ¿Está feliz? ¿Está mejor del resfrío? Sí, estoy mejor, por suerte. Estamos ahí, estamos remando recuperando. Sí. Pero ya va a pasar. Bueno, gente, espero que les haya gustado el programa de hoy. Nosotros somos muy felices de hacerlo. Así que nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Que tengan una hermosa semana. Y recuerden, asistamos a todos los eventos que tenemos esta semana en la ciudad de Marcos Juárez. El miércoles 8, Día de la Virgen, el encendido y la bendición del cura aquí en la Plaza Alberdi. Y va a
haber un gran show de artistas Marco Juárez. Agarrate la reposera y venite acá a la plaza que la vamos a pasar genial. Y el día viernes el gran concierto, aquí en Alén y San Martín. Te invito a que vengas y disfrutes de nuestros queridos artistas. Y en esta oportunidad el viernes, la banda municipal, el coro polifónico municipal y los niños coreutas que tenemos. Así que bueno, que pasen una linda semana. Chau, chau. Hasta el próximo lunes. Conéctate a la vida, descubre la alegría y vuelve a empezar, que todo puede cambiar. Conéctate a la vida, descubre la alegría y vuelve a empezar, que todo puede